Está con nosotros Paulo Pereira, como cada semana, para desandar algunos temas judiciales y tratar de entenderlos mejor. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy buen día. Bueno, gracias Gabriela, buen día a todos acá en el piso y a la audiencia. El tema que hoy trajo Paulo está vinculado al tratamiento en diputados del presupuesto para el año que viene, que finalmente en general se ha aprobado, pero con algunas particularidades. Un punto muy llamativo es la no aprobación de que por fin todos y todas los y las magistradas judiciales paguen impuesto a las ganancias como cualquier hijo de vecino sí la tiene que pagar. Así es el tema más candente, Totalmente. que genera más tensiones políticas y por eso es un tema interesante. Hay que partir de eso y por eso es un tema a seguir deliberando. Y cuando digo a seguir deliberando no me refiero solo al Congreso, sino a todos los poderes constituidos de la Argentina, de las provincias y de la ciudadanía en general. Así es, el artículo 100, que estaba en el proyecto de ley para presupuesto 2023, fue rechazado por 134 votos en contra, ¿no es cierto?, de 251 diputados que estaban al momento de votar. Bien, este artículo, el artículo 100, fue incorporado por la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, Sí. concretamente por el diputado Casareto y Heller, ¿no es cierto?, de Entre Ríos y que conducen esta Claro. comisión. Había dos grandes problemas técnicos jurídicos y ahí viene el debate, en el artículo 100. Uno, que conforme a la Ley de Administración Financiera Nacional, no pueden incluirse en la proyección presupuestaria tributos. Era la primera cuestión. Ajá. Había que derogar un artículo, el artículo 20 de la ley, para que tenga consistencia, coherencia en el sistema normativo. Está bien. Porque si no se debería haber tratado una ley aparte especial, claro. o sea, una modificatoria de la ley de impuesto a las ganancias. ¿Cierto? Bueno, eso fue el primer escollo que no se logró sortear en la comisión, ¿sí? Salió el dictamen del artículo 100 y además este dictamen prevé algo, que el impuesto a la ganancia se aplique a magistrados, funcionarios y empleados judiciales del Sistema Federal de Justicia y provincial, ¿no es cierto? Así, le decía que comprenda a todos. Ahí había un gran problema. Uno era que era retroactivo y ningún impuesto o tributo además puede ser retroactivo. Claro. El otro asunto es que los magistrados y funcionarios judiciales, sobre todo, conforme al artículo 110 de nuestra Constitución Nacional, tienen una regla en su funcionamiento de salario que es la intangibilidad. Ustedes lo habrán escuchado mucho, que tiene que ver concretamente que de modo alguno, dice textualmente el artículo, las remuneraciones que les fueran otorgadas pueden ser reducidas durante el ejercicio de sus funciones. Entonces tienen ellos como un escudo. Claro. El sueldo no se toca para abajo, sino siempre para arriba. Sí. Y obviamente un tributo como es las ganancias, toca ese sueldo y rompe esa regla de intangibilidad, claro, ¿no es cierto? ¿Qué se hizo en el año 2016? Se sancionó una ley que modifica el artículo 82 de impuesto a la ganancia, donde están comprendidos estas personas, que decía que iba a empezar a regir los que ingresasen desde el 2017 en adelante. Claro. ¿Qué pasó con esto? Llegó hasta la Corte y la Corte validó esta redacción y dijo, bueno, miren, no, ustedes tienen que pagar ganancias, los que ingresaron en 2017 tienen que pagar ganancias. Nosotros no, dijo la Corte. Exactamente, nosotros no, porque nosotros ingresamos antes del 2017, Sí, claro. Ustedes sí. Entonces generó dos categorías de jueces y magistrados. Inequidad dentro de la casta judicial. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Una redacción que hubiera incluso podido ser votada por la oposición, que en el debate en el recinto se dio, en el debate plenario, era que aquellos que ingresen a partir del 2023 sean gravados por el impuesto a la ganancia. Por acá hay un detalle también. Los que ingresaron en el 2017, no todos pagan de la misma manera. Es decir, no es sobre todo el sueldo. Es decir, que también tienen un beneficio allí. Ah, mira. Pero esta cuestión es de la AFIP. La AFIP debe redeterminar esa deuda impositiva y cobrársela.
Una recategorización que hubo hace poco tiempo tenía también objetivos y fines de eso también. Sí, que subió de 280.000 a 330.000 para todos los El, mortales. el mínimo, El digamos. tema es que ellos tampoco, los magistrados, insisto, funcionarios y empleados de la justicia nacional, federal y provincial, no pagan como cualquier mortal, para que se entienda. Y eso sí es una competencia de la AFIP, exigir que se cumpla con la ley vigente y que la Corte validó esa redacción. Entonces lo que se quería hacer con este proyecto es que también tributen en todos los rubros componentes del salario. ¿Me explico? Claro que esto debería ser a partir de los que ingresan en el 2023. Ese era el asunto. Y vuelvo a lo mismo que vos me preguntabas fuera del piso y que es central. ¿Por qué? Y porque está el artículo 110, que dice que de manera alguna puede ser tocado el sueldo. Una vez que ellos comienzan sus funciones, hay un límite constitucional que tiene mucho que ver con el diseño. Por eso es que la Constitución muchas veces se quiso reformar y no logró los consensos, porque obviamente es, como siempre decimos, el poder menos democrático de todos, pero el que más lamentablemente más poder real tiene en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque son ellos mismos Los que marcan las reglas. los que deciden qué es constitucional, qué no es constitucional. Estaría bueno también recordarles a la gente por qué está la indignación de este privilegio, porque no es otra cosa que eso, el no pagar impuesto a las ganancias. Ahora me vas a contar qué es el impuesto a las ganancias, pero vale recordar que hoy por hoy un juez federal, un juez en general, como mínimo gana 1,5 millones de pesos por mes. 1,5 millones de pesos por mes. No hay en el Poder Ejecutivo nadie que gane ese dinero. 1,5 millones de pesos por mes, de ahí para arriba. Hay jueces que están ganando 2,170,000 pesos. ¿Esos son los sueldos de solamente la Corte Suprema o los jueces en general? Un juez federal, por ejemplo, de Resistencia, tiene... Claro, son los parámetros de los salarios, insisto, de magistrados y funcionarios de la justicia federal. No así las provincias. Ahí hay una disparidad. Sí, hay una disparidad y que es la lucha también permanente, Sí, perpetua es de cierto. esta cuestión de acercarse a los sueldos. Chicos, yo también quisiera ganar como un juez, ¿eh? A la media nacional. Como dice el dilema de la injusticia, ¿no? La injusticia se da más cuando te la hacen que cuando vos la haces, ¿no es cierto? Es obsceno en la Argentina que estamos viviendo con La personas incongruencia. que no llegan a Sí. cubrir en muchos casos la canasta básica. Es obsceno que haya sueldos, que el Estado pague sueldos de esas características. Sí, hay un asunto más delicado. No es demagogia de mi parte. ¿eh? No. Hay un asunto más delicado aún. No más delicado, sino que genera aún otro sector. Ustedes sabrán que los gremios de empleados de la justicia federal, Sí. sobre todo, de la justicia federal, pero también lo hicieron la justicia provincial porque adhirieron al paro nacional, que fue hace unos días, Sí. que estuvo paralizada, dicho sea de paso, la justicia. También salieron en repudio a esto porque hay empleados, digo un ejemplo, jefe de despacho, jefe de mesa de entrada, Sí. oficinas no jurisdiccionales que tienen direcciones, que también iban a ser alcanzados por este artículo. Por el ¿sí? impuesto a las ganancias. Por el impuesto a la ganancia. Entonces, también se da la paradoja que los trabajadores organizados estaban en contra de ello, con lo Claro. cual es un tema tan interesante como complejo y espinoso, porque podríamos decir que no es solo la corporación de los jerarcas, de los supremos de la justicia federal, sino que también los trabajadores organizados, así como estaba redactado, insisto, no querían. Ellos decían esto que estoy comentando en otras palabras, pero bueno, veamos hacia adelante, veamos qué está pasando con cómo está determinando las ganancias la AFIP. Bueno, es un tema no menor. Siempre, desde que, para los que sean cristianos, Jesús dijo, lo que es del César es de César y lo que es de Dios es de Dios, el tema del tributo y a quién tributar es un tema complejo y que va a generar polémica, y está bien que así sea en un sistema democrático.